violencia ha alcanzado niveles alarmantes en Guanajuato. Es decir, el 47.2% de los delitos que se cometieron en Guanajuato durante el año 2023 involucró a delincuentes que portaban armas, lo cual coloca a la entidad entre las más altas a nivel nacional en cuanto al uso de armas. Pues es que básicamente son alrededor de unos 30 delitos diarios. Sin duda, sin duda. ¿Qué involucran? Armas de fuego. Bueno, los principales delitos en Guanajuato y a nivel nacional tienen que ver con un dato muy interesante, que es la violencia familiar. Es decir, en el seno de la familia, el principal delito que se da es la agresión entre la misma comunidad. Muy buen día, amigos. Bienvenidos a un episodio más del Hubiera Sí Existe. Hoy tenemos un tema que es de gran importancia para muchas partes de México, pero en particular nos vamos a centrar en Guanajuato. Y el tema central del episodio es la estrategia de seguridad y justicia en Guanajuato, viajando al pasado para generar aprendizajes y redefinir el futuro para el estado de Guanajuato. El día de hoy tenemos como invitado, y me voy a permitir leer su semblanza, al licenciado y maestro Mauricio Ontiveros. Es consultor especializado en administración de tribunales con más de una década de experiencia en optimización de procesos judiciales y gestión pública. Su enfoque estratégico lo ha llevado a colaborar con el Poder Judicial en diversos estados de México, desarrollando planes rectores y promoviendo la implementación de tecnologías para mejorar el tema de impartición de la justicia. Es miembro activo de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, Guanajuato, donde impulsa soluciones integrales para el fortalecimiento del Estado de Derecho con una visión sistémica. Su pasión por la mejora de la interacción humana guía su labor en busca de una justicia más eficiente. Mauricio, es un placer tenerte en este episodio del Hubiera Si Existe, que organizamos a través de Conexión Novarum, y pues te doy la bienvenida para que tú nos expliques a qué tan al pasado vamos a viajar para generar aprendizajes en este tema vital y apasionante para nuestro estado. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Hoy quiero que hagamos un ejercicio de imaginación en el que viajamos al pasado para analizar decisiones clave en el ámbito de seguridad y justicia y cómo, de haber actuado de manera diferente, podríamos estar viviendo una realidad distinta, más segura y más justa para todos. Cuando pensamos en el hubiera, no solo reflexionamos sobre los errores, sino también sobre cómo podríamos haber establecido una mejor base para enfrentar los desafíos actuales. Claro. Entonces, bueno, en ese contexto, mi estimado Roberto, y pues a todos los miembros de tu audiencia, pues yo plantearía la siguiente pregunta, que es, ¿qué está pasando con la seguridad y justicia en Guanajuato desde un enfoque en lo que hoy tenemos para poder viajar al pasado y poder analizar qué pudimos haber hecho distinto? Y en este viaje, pues lo vamos a hacer a través de 2 décadas hacia atrás. Lo Perfecto. primero es que la situación de inseguridad en Guanajuato que hoy tenemos es crítica. Tenemos datos concretos, como la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. Esta encuesta que tú sabes, Roberto, que publica el INEGI, llamada ENVIPE, cada año, y señala de manera muy puntual que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes en Guanajuato. Es decir, el 47.2% de los delitos que se cometieron en Guanajuato durante el año 2023 involucró a delincuentes que portaban armas, lo cual coloca a la entidad entre las más altas a nivel nacional en cuanto al uso de armas para cometer delitos. Armas de fuego, te refieres a armas de fuego, ¿verdad? Sí, señor, armas de fuego, como tal. Okay. Y bueno, y de estas, de las que son de uso exclusivo para el ejército. Entonces, bueno, esta encuesta, Roberto, pues
señala que en el área urbana, particularmente de León, Guanajuato, la tasa de robos o asaltos en la calle al transporte público, estamos hablando de prácticamente 12,000 delitos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra, a nosotros como ciudad en León, Guanajuato, nos coloca entre las áreas urbanas más afectadas por este tipo de delito. Lo cual, pues es preocupante, dado el impacto directo en la percepción de seguridad de los ciudadanos y, bueno, por otro lado, también de las instituciones encargadas de enfrentar el crimen, como las fuerzas del orden y seguridad, el sistema de procuración y justicia, y por otro lado, también el sistema de impartición y justicia, que, bueno, pues parecen estar luchando por mantenerse a la altura de estos desafíos. Oye, Mauricio, nomás quisiera precisar una cifra que diste. ¿Dijiste 12,000 delitos por cada 100,000 habitantes? Es correcto. Mira, la cifra concreta que nos marca el INVIP es 11,909 delitos por cada 100,000 habitantes. Eso es una cifra anual. Es una cifra anualizada solo de la ciudad de León. Ok. Entonces, bueno, ahí tenemos, la idea es que nuestro auditorio vaya pudiendo dimensionar pues la gravedad de este problema, ¿no? Pues es que básicamente son alrededor de unos 30 delitos diarios. Sin duda, sin duda. Que involucran armas de fuego. Ah, que involucran armas de fuego. Aparte hay otro tipo de delitos. Sin duda, bueno, el catálogo es muy amplio. Tenemos, bueno, los principales delitos en Guanajuato y a nivel nacional tienen que ver con un dato muy interesante, que es la violencia familiar. Es decir, en el seno de la familia, el principal delito que se da es la agresión entre la misma comunidad. Y esto nos lleva, pues, a pensar en políticas públicas y en lo que está sucediendo en nuestros entornos desde nuestra familia. Y que si desde ahí tenemos pues ya una situación de complejidad, pues esta va escalando y se va convirtiendo en temas mucho más graves. Ok. Entonces, fíjate, Roberto, entre los problemas más graves destacan primero la impunidad. Y déjame decirte que la impunidad nos referimos a estos delitos o estas conductas delictivas que no se genera un castigo, que no hay una consecuencia atrás de esto. Entonces, gran parte de estos delitos cometidos en el Estado no se resuelven y los responsables, por lo tanto, no enfrentan consecuencias. Y esto genera un sentimiento de frustración e impotencia entre los ciudadanos, quienes perciben que los criminales actúan con libertad. Tenemos múltiples estadísticas concretas de impunidad en Guanajuato. Por ejemplo, en el BIPE nos dice, en su última edición, que salió hace algunas semanas, que en el 2024, bueno, en esta edición muestran una problemática alarmante. A nivel nacional, la cifra negra, es decir, los delitos que sucedieron pero que no se denuncian o no se investigan, es del 92.9%. Guanajuato sigue esta tendencia nacional con una impunidad preocupante. Sin embargo, hay que decirlo, Guanajuato es de los estados que tiene una menor tasa de impunidad, sin embargo, pues ronda alrededor de esa cifra. Pero, entonces, Mauricio, disculpa que te interrumpa. Una cosa es la cifra negra y otra cosa es la impunidad, ¿no? Son dos porcentajes. ¿O estoy equivocado? No, es correcto. Fíjate, primero vamos a hablar, existe la percepción de muchos ciudadanos cuando son víctimas de un delito de no denunciar. Entonces, pues, eso de entrada, pues es un delito que ni siquiera llegó a las estadísticas del Estado. Exacto. Entonces, es un tema. Y cuando les preguntamos las razones, te dicen, híjole, es ir a perder el tiempo en una fiscalía y yo sé que no va a suceder nada y prefiero quedarme y no generar mayores complicaciones. O puede ser miedo, Mauricio, también. Miedo a denunciar y que haya consecuencias después o alguna cosa así. Sin duda, también es un catálogo muy extenso en el cual son las razones por las que los ciudadanos deciden no tomar una acción en ese contexto. Y esto de entrada, pues ya nos habla de un problema coyuntural. Ahora, de estos que llegan, hay que ver cuáles son los que verdaderamente terminan en una sentencia condenatoria, que son llevados ante un juez y que enfrentan un proceso. Y ahí vemos pues otra descomposición en ese sentido. Entonces, fíjate, el primero de los problemas graves tiene que ver con esta impunidad.
El segundo va conectado con el siguiente elemento, que es la desigualdad social. La desigualdad social en Guanajuato genera un entorno donde, como tú bien sabes, las oportunidades están limitadas para comunidades vulnerables. Esto afecta el acceso a la justicia y la protección, especialmente para las personas de bajos recursos. Este tipo de personas suelen estar más expuestas al crimen y carecen de los recursos legales para defenderse. Aquí te voy a dar un dato de Coneval. Dice que en municipios como León, Irapuato, Celaya y Salamanca concentran el 50% de la pobreza del estado. León alberga el 30% de la población en situación de pobreza y estos municipios en conjunto representan grandes carencias en servicios básicos como salud, seguridad social y vivienda, lo que pues perpetúa un ciclo de desigualdad. Bien, otro de los problemas graves es la corrupción que nace de estos, es decir, cuando tenemos un tema de impunidad, pues es campo fértil para que fluya la corrupción. Y este es otro de los factores que socava la efectividad del sistema de justicia. Y aquí nos referimos, mira, desde sobornos hasta influencias políticas. Esta problemática verdaderamente afecta a las fuerzas de seguridad, como a la Fiscalía, como a los tribunales, debilitando el Estado de Derecho. Aquí el INEGI tiene otro instrumento muy interesante que los invito a conocer, es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, donde revela que Guanajuato aumentó del 14.3% en la tasa de actos de corrupción en el 2021 y 2023 a niveles de 27.642 actos por cada 100,000 habitantes, ya en la última medición que ellos hacen en el 2023. Imagínate, este incremento, que me parece pues muy importante, sitúa a Guanajuato por encima del promedio nacional, lo que indica pues que los esfuerzos que se están realizando para reducir la corrupción en el Estado, pues hoy tienen significativos desafíos. ¿Tienes el dato para compararnos en qué valor está el promedio nacional? No lo tengo de momento. Sería un tema muy importante. Sí, lo vamos a investigar. Pero pues tendremos que echarnos un clavado a esta encuesta nacional de calidad, de impacto gubernamental. Lo que sí me llamó la atención es que Guanajuato, el crecimiento prácticamente del 2021 al 2023 de un 14%. Entonces, pues verdaderamente ahí tenemos todo un tema que pues alimenta también la impunidad, ¿no? Y luego, fíjate, Roberto, siguiendo con los problemas graves, encontramos que existe una descoordinación de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad y justicia. Es decir, no trabajan en conjunto de manera eficiente. La falta de comunicación entre la policía, los ministerios públicos, los fiscales de litigación, los jueces retrasan los procesos judiciales y hace que muchos casos se queden sin resolver. A mí me llamaba mucho la atención, fíjate que en uno de los periódicos locales de nuestra ciudad, en León, por ahí del 17 de octubre del año pasado, el encabezado fue: expolicía de León ha sido detenido 63 veces, pero sigue libre y robando. Y entonces hacen un análisis de la cantidad de detenciones que tiene y van poniendo desde el 2009, 2010, 11, 12, 13 y le contabilizan 63 veces detenciones. Entonces, bueno, pues esto nos habla de una falta de coordinación efectiva entre los mecanismos y entre los elementos que forman parte del sistema de justicia. ¿A eso le llaman la puerta giratoria? No, fíjate que el concepto de la puerta giratoria es un concepto que fue acuñado en Chile, en el sistema penal acusatorio, porque daba la percepción de que pues entraba una persona al sistema e inmediatamente salía. Pero esto tiene otras implicaciones. Es decir, el hecho de que un proceso judicial se enfrente en libertad no quiere decir que le quita la responsabilidad a quienes cometieron ese acto delictivo, sino que la medida cautelar, es decir, estas medidas que utilizan los jueces
para asegurar que la persona continúe en el proceso, pues hay hoy un universo de 11 medidas cautelares. Una de ellas es la prisión preventiva. Pero aquí viene una reflexión concreta. Por ejemplo, imagínate si vamos a pensar que un padre de familia por un delito de riña, lo detienen y pues se va a la cárcel. ¿Qué va a pasar directamente con su familia? Bueno, en su núcleo familiar va a perder su trabajo, eso es inevitable, y pues al perder su trabajo, su familia va a perder el ingreso que tiene y vamos a poner no solo la situación complicada de él, sino también a su esposa y a sus hijos van a entrar en una situación difícil. Entonces, la justicia plantea temas de, oye, tú vas a seguir llevando tu proceso en libertad, pero la idea es que sigas tú trabajando, que sigas aportando a tu casa y que pues ya cuando llegue el proceso a su etapa final, pues entonces tú se tome la decisión por parte del juez si solo es la reparación del daño, si tendrás que compurgar, dependiendo de la gravedad del asunto, pues algún tiempo en prisión, ¿no? Y bajo ciertas características. Incluso hay mecanismos en el cual, pues, hay una administración de las penas en ese sentido para que generen el menor impacto. Oye, entonces, Mauricio, ¿y aquí en México se utiliza como en Estados Unidos que le ponen un rastreador a la persona para que no salga de un perímetro determinado? ¿Sí? Fíjate que dependiendo de los estados, pero sí existe la posibilidad y es una de las medidas cautelares que pues la autoridad puede hacer uso, que es ponerle sí este localizador y entonces sí tiene un perímetro en el cual no puede salir. Y pues las medidas cautelares son desde el privar de que salga de la ciudad, que deje el estado, que pues se le recoge el pasaporte para que no pueda salir del país, inclusive que no se acerque a cierta distancia a ciertos lugares. En fin, es un conjunto de 11 medidas que permiten realizar eso. Y la puerta giratoria era eso, la percepción de que, oye, ya entró y ya salió. Pero lo que a veces no sabíamos es de que pues, la persona está siguiendo un proceso en libertad y que dependiendo de eso, pues es que lo va a poder realizar en esas condiciones. Sin embargo, hay otros delitos que es imposible, ¿no? Es decir, un delito de alto impacto, es decir, un homicidio, una violación, los delitos considerados como grave, pues esos de entrada ni siquiera el juez hace la valoración, porque la medida cautelar es de prisión preventiva oficiosa, es decir, desde el primer día tienen que estar durante todo el proceso y una vez que termine el proceso, o sea, si la sentencia es condenatoria, pues se le compurga el tiempo que pasó ya en prisión preventiva, se le toma en cuenta, ¿no? Oye, entonces, ahorita que mencionaste esto, en el estado de Guanajuato como estado, no metiendo a la federación, ¿hay delitos que se persiguen de oficio? Sí, totalmente. Claro, existe también un catálogo y, por ejemplo, bueno, si hablamos de secuestros, si hablamos de toda la gama de delitos sexuales, si hablamos del homicidio doloso, el feminicidio, son delitos que se persiguen de oficio y que además, pues, la medida cautelar, pues es prisión preventiva oficiosa. O sea, eso significa que no requieren que alguien los denuncie, ¿verdad? En ese caso. Es correcto, así es. El impulso de la causa penal se realiza de manera oficiosa, es decir, el Estado tiene que, si nadie le mueve, el Estado tiene que hacer para que el proceso avance. Cosa que no sucede en las materias, por ejemplo, familiar o mercantil, donde pues sí el interés pues es de las partes para promover en el caso y que se genere el impulso. Acá no, el impulso es oficioso por parte de... Gracias. Bien, a eso nos referimos con el tema de la descoordinación y por otro lado, otro de los graves problemas que tenemos es una adaptación lenta. Es decir, el crimen ha evolucionado de una manera más rápida, Roberto, ha encontrado nuevas formas de operar y mientras que el sistema de justicia en Guanajuato y a nivel nacional no ha sido capaz de adaptarse con la misma rapidez, pues esto ha dejado a las instituciones en desventaja frente a los delincuentes. Y bueno, pues digamos, estas 5 causas genéricas son los que hoy pues tienen a Guanajuato y a nuestro país en una situación
compleja en ese sentido. Y fíjate que hay una relación muy interesante entre la impunidad y la desigualdad social. Estos dos graves problemas. Por un lado, la impunidad obedece pues a una falla estructural del sistema de justicia y pues la desigualdad social genera un efecto colateral que nosotros lo encontramos como violencia, entre otros muchos más. Pero situándonos en el tema de violencia y impunidad, son estos dos grandes problemas sistémicos que tenemos y que en los últimos 20 años se han ido recrudeciendo en Guanajuato. Tú recordarás, Guanajuato hace 20 años era uno de los estados más seguros del país. Inclusive sí. La ciudad de León, Guanajuato, era una de las ciudades más seguras en México. Y la percepción que teníamos los guanajuatenses sobre el nivel de seguridad era enorme. Yo recuerdo que, pues, cuando yo viajaba a la Ciudad de México, mis familiares me decían, cuídate mucho, allá el nivel de asalto no es como aquí. Ahora lo que sé es cuando viajo a la Ciudad de México, me dicen, ¿vienes de Guanajuato? Híjole, está feo allá, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el tema, no? ¿Y qué fue lo que no hicimos? ¿Qué fue lo que no hicimos hace 20 años que nos trajo a esta descomposición? Buenísimo. Ese es el punto al que iba a abordar. Pues mira, en este ejercicio de reflexión, creo que el primer punto es que no optamos por entender que el sistema de justicia criminal en el estado de Guanajuato es justamente eso, es un sistema y que como sistema tiene una serie de mecanismos y de órganos que tienen que estar conectados y que tienen que estar integrados para que esto funcione. Entonces, si desde hace 20 años hubiéramos planteado el tema consistente de que cada presunto delincuente enfrente las consecuencias de sus actos, pues hoy estaríamos en una situación distinta. ¿Y cuál es la hipótesis que hay atrás de todo esto? De lo que debimos haber hecho es que si nos hubiéramos coordinado e integrado de mejor manera, hoy tendríamos resultados distintos. Pero eso suena de repente a demagogia. ¿Cómo lo podemos articular a mayor nivel de detalle? Bueno, a través de 6 acciones concretas. La primera es una operación integrada de los operadores del sistema de justicia penal. Es decir, ¿quiénes son los que forman parte del sistema de justicia penal? Pues están la Secretaría de Seguridad Pública, tanto a nivel estatal, bueno, a nivel federal, estatal y municipal. También están las fiscalías a nivel federal para delitos de alto impacto y pues los delitos del fuero común a nivel estatal. Y derivado de eso tenemos la conexión directa con los tribunales, con los juzgados penales de manera muy concreta. Pero también tenemos los centros de internamiento, es decir, los cerezos que forman parte, las cárceles de manera muy concreta, que es el sistema penitenciario que también forma parte. Pero también están los defensores públicos, también están los defensores privados, también están la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, todos estos instrumentos y todas estas organizaciones que ya formaban parte del sistema de justicia, el tema es que encontramos que estaban desintegrados y que, ¿cómo debió haber sido su integración? Bueno, pues haber pensado que lo que importa no es el trabajo per se del Poder Judicial. El Poder Judicial, pues es el último eslabón en esta cadena. Pero lo interesante es haber planteado el problema donde el ciudadano sea el eje central y cada una de las acciones permitía coordinar a otra de las acciones. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un ejemplo concreto. Este caso que te hablo de múltiples detenciones. O sea, si no existe una coordinación adecuada entre la Secretaría de Seguridad Pública y las fiscalías, pues obtenemos que delincuentes o presuntos delincuentes, por múltiples tecnicismos, llegan y salen una y otra vez sin una mayor consecuencia, lo cual para la sociedad genera una frustración, pero para ellos genera un incentivo de ya conozco el camino, sé que no va a pasar nada, sé que voy a estar 3 días ahí, sé que me sueltan y vuelvo otra vez, ¿no? Y lo hago, es más, ya los conozco a todos. Y eso es un incentivo pues muy peligroso. Oye, quiero preguntarte algo porque algunos términos han cambiado con el paso de los años
ahorita no mencionaste los ministerios públicos que las personas a lo mejor conocen, han ido a llevar una denuncia. Yo personalmente he ido unas 3 veces a hacer ese proceso. En todos estos actores que mencionaste, ¿dónde quedan los ministerios públicos? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, fíjate que tenemos una evolución del tema de procuración de justicia, que al final sigue siendo el mismo, nada más antes eran procuradurías, ahora son fiscalías y cambió la figura del Ministerio Público por ahora el fiscal de investigación y el fiscal de litigación. Pero al final es la misma figura, es este elemento rector de la Procuraduría que realiza estos actos de investigación. Pero cuando denuncias, yo recuerdo el Ministerio Público al que acudía está por la salida a Cuerámaro. ¿Correcto? Y bueno, te recibían, hacías una antesala, te recibía alguna persona que empezaba a escribir toda la narrativa que tú le decías de lo que había sucedido, ¿sí? Y levantaban ahí un primer expediente, o sea, eso sigue sucediendo. Sigue sucediendo, nada más que ahora vas a la Fiscalía Especializada, la Fiscalía A, que es la de la ciudad de León, Guanajuato, y el tema sigue siendo exactamente el mismo. Vas a llegar y pues tu asunto va a integrar una carpeta de investigación, que es donde pues vas a narrar todos los hechos y pues existen, por ejemplo, delitos. Fíjate, y con esto lo vamos a correlacionar también con la actitud de nosotros como ciudadanos. Hay delitos que para que logren activarse necesitamos tener una denuncia, por ejemplo, el robo. Si tú vas y le dices, me robaron, ¿quién? No sé. ¿Tiene algún indicio? No, nada. Híjole, pues seguramente pues va a ser muy difícil que ellos puedan, con estas enormes cargas de trabajo, poder generar actos de investigación tan precisos que lleguen a descubrir quién y bajo qué características. Entonces, muchas de esas carpetas de investigación pues se quedan archivadas hasta que surge algún otro elemento, alguien da un dato concreto, específico, o hay una correlación de algún otro delito y entonces pues se reactiva esa figura, ¿no? Como tal. A ver, Mauricio, esto que comentas lo veo muy improbable si depende de seres humanos que tengan una memoria de elefante, ¿verdad? Como para decir, híjole, este caso me recuerda el de hace 2 años, o ya utilizan inteligencia artificial o alguna otra gestión de grandes volúmenes de datos como para encontrar interacciones de posibles delitos que se han venido cometiendo en el tiempo. Y fíjate que hay, bueno, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se desarrollaron pues toda una serie de acciones que le llaman de investigación científica, donde hay bases de datos que contienen huellas, que contienen toda una serie de peritajes muy concretos científicos que permiten hacer correlaciones. Entonces, por ejemplo, sí a través de esta información se puede llegar a determinar a través de estos mecanismos y pues de la tecnología que hay atrás de todos estos temas y que puede ayudar a resolver casos de manera concreta. A lo que nos referimos con esta descoordinación es que, por ejemplo, esto sucede en el ámbito ministerial, es decir, en la fiscalía, pero difícilmente pues sale de estas esferas coordinándose de manera clara. De tal suerte que lo que sucedió es que, imagínate, si teníamos una orden de aprehensión, por ejemplo, girada por un juez de Chihuahua, difícilmente un juez de Guanajuato iba a saber que existía eso, porque están las bases de datos descoordinadas. Y entonces eso genera, pues, que si lo detienen, por ejemplo, por una infracción, como sucede en los Estados Unidos, hay muchos delincuentes que los detienen por una infracción de tránsito. El policía se mete en una base de datos, checa la información y resulta que tiene 2 o 3 órdenes de aprehensión pendientes en varios estados por X delitos y entonces inmediatamente procede a la detención. Eso en Guanajuato como tal, pues no lo tenemos. Ese es el nivel de coordinación al que me refiero, que nos hace falta y que debimos haber construido desde hace décadas para que hoy no tengamos esta situación de manera... Entonces, no solamente es un tema de voluntad de las partes, de los diferentes actores para coordinarse, sino también de tecnología que facilite esa coordinación. Sin lugar a dudas.
A pesar de que, bueno, por otro lado tenemos el proyecto Escudo, que tenemos miles de cámaras instaladas en todo el estado y que existe esto es C5 y los C4 que tienen una enorme cantidad de información, pues no necesariamente esta información está coordinada de manera útil para generar pues una respuesta y bajar la incidencia delictiva a través de pues pegarle a la impunidad. Por eso vemos pues estas cifras que son alarmantes, más allá de las aportaciones presupuestales, más allá de la tecnología útil con la que hoy se tiene. Oye, Mauricio, a mí en lo personal y probablemente a nuestra audiencia también nos has abierto los ojos para comprender la magnitud de este problema y cómo podemos aprender de lo que no hicimos en el pasado para diseñar y construir mejores futuros. Sin embargo, me llama mucho la atención la relación que haces en este incremento de delitos con el tema de la desigualdad. Porque el tema de la desigualdad no va a terminar por la coordinación. O sea, la desigualdad como que va a requerir de otras acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que te imaginas tú que deberíamos de hacer como guanajuatenses, como leoneses, para atender esas causas de desigualdad? Fíjate que, bueno, estos dos grandes flagelos que vemos, que por un lado tiene que ver la desigualdad que genera violencia y el otro la impunidad que pues genera esta falta de resultados concretos, bueno, son causas y desde mi punto de vista son medicamentos distintos para poder atenderlos, pero que van de la mano. Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad social, aquí tenemos que cuestionarnos las políticas públicas en cuanto a el crecimiento económico del Estado, de la ciudad, en cuanto a las oportunidades de desarrollo social y el otro elemento fundamental, el desarrollo educativo. Estos tres elementos son pilares fundamentales para pues, generar esta plataforma de movilidad social. Lo triste hoy en Guanajuato es que quien nace en pobreza, existen enormes probabilidades de que muera en pobreza. Esta movilidad social que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo educativo son marginales en Guanajuato y pues hoy generan esta problemática. Sin embargo, pues la solución y el tiempo para poder abordar estos problemas pues son diametralmente opuestos. Si tuviéramos que tomar la decisión en estos últimos 20 años, ¿cuál de los dos problemas queremos? Bueno, la solución o la iniciativa sería, sin lugar a dudas, ambos problemas al mismo tiempo. Sin embargo, los resultados que podemos tener en cuanto a desigualdad son problemas de un largo plazo y en cambio los problemas que tienen que ver o las soluciones hacia la impunidad sería una temática que aplicaría en el mediano y en el corto plazo. Entonces uno ayudaría al otro de tal manera que si mejoramos los niveles de impunidad, pues vamos a generar una afectación sistémica disminuyendo los niveles de corrupción, porque pues evidentemente habría una consecuencia en cuanto a este tipo de acciones. Y entonces pues eso ayudaría también a fortalecer la cadena y en ese contexto, pues si hay una política pública de desarrollo económico, social y educativo sólida, pues esto ayudaría pues a sacar de la pobreza a muchos guanajuatenses y pues con esto generar pues una mejor condición en ese sentido. A ver, si identificamos dependencias del Estado, ¿quiénes serían los responsables de diseñar esa política de desarrollo social y económico? Bueno, mira, yo creo que primero sí tendría que ser de manera transversal entre la federación, el Poder Ejecutivo en el Estado, ¿sí? De manera muy concreta, pues está el IPLANEG, para poder articular un plan de desarrollo concreto en Guanajuato que pues genere las características de desarrollo tanto económico como social y como educativo para poder llegar al siguiente nivel y que sobre todo el tema de la educación a mí me parece fundamental porque aquí es donde encontramos estas plataformas de movilidad social, es decir,
en el hecho de una familia humilde, alguno de los hijos se convierte en médico, bueno, pues eso cambia, o en médico, en ingeniero, o en abogado, Sí. eso le cambia la vida al contexto, a la familia. Y entonces sí tenemos una estructura de movilidad social en ese sentido, siempre y cuando esté acompañada de las condiciones para poder realizarlo en ese sentido. Por eso creo que esos tres elementos en conjunto sí tendríamos que haberlo revisado en Guanajuato de una manera mucho más clara para que pues se generen estas condiciones. Hoy sabemos que la mayoría de los empleos en Guanajuato no vienen de las empresas grandes, sino vienen de las pymes. Y ahí es donde se generan las oportunidades de empleo, ahí es donde está funcionando, digamos, la captación de valor a través de empleo, y pues en ese sentido cuestionarnos si lo que hicimos en Guanajuato en los últimos 20 años verdaderamente es consistente, y hoy el resultado que tenemos pues es el que hubiéramos planteado, ¿no? Por ejemplo, como que identifico que hay una serie de acciones que es muy probable que quienes escuchen y vean este podcast o video podcast lo pueden hacer llegar a las autoridades, nosotros mismos también, para que tomen algunas de las ideas que aquí se han planteado, como esa gran coordinación, esa inversión en tecnología, esa sincronización de bases de datos. Pero si pensáramos, como coloquialmente se dice, en el ciudadano de a pie, ¿cómo podríamos contribuir nosotros a estos dos flagelos, a que se mitiguen o que pongamos un pequeño granito, ¿verdad? De esfuerzo bien direccionado para que la suma de todos esos microesfuerzos puedan hacer un macroimpacto? Muy buena reflexión, Roberto. Yo creo que sí, definitivamente, todo empieza desde el seno de la familia, y creo que existen acciones concretas que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Una de ellas, y yo lo que quiero incentivar, es a que aquellos que sean víctimas de alguna conducta delictiva, que denuncien. Eso es muy importante porque va a marcar un precedente concreto, porque va a decirle a la autoridad de manera muy concreta, a través de una carpeta de investigación, que existe un tema pendiente, y que luego la vida, por ciertos azares, permite generar conexiones en ese sentido y que pueden ayudar pues a resolver eso. Entonces, el primer punto sería sí el elevar nuestros niveles de conciencia y materializarlos a través de estas pequeñas acciones, que es si yo me doy cuenta que existe alguna conducta delictiva dentro de mi persona, de mi seno familiar o de mi comunidad, pues acercarme y denunciar en ese sentido. Desde el llamado al 911, desde el acercar con las autoridades, pues esa es parte del binomio exitoso que una sociedad requiere. O sea, la autoridad sola no puede realizarlo, porque ni siquiera el marco jurídico está pensado en ese contexto. Es muy importante que tengamos ese elemento. Excelente. Pues estamos aprendiendo mucho y prácticamente cerrando. Dejaría que nos dieras alguna reflexión final, alguna conclusión sobre este gran reto que tenemos para aprender del pasado, de lo que dejamos de hacer, cómo fue que perdimos esa paz que teníamos en esta ciudad, en este estado, y que ahora estamos con grandes retos que pues no tenemos más alternativa más que enfrentarlo, ¿verdad? Enfrentarlo y trabajar en conjunto. ¿Cuál sería tu mensaje final para cerrar este episodio del Hubiera si existe? Muchas gracias, Roberto. Pues mira, reflexionar sobre estas áreas críticas del sistema de justicia en Guanajuato nos recuerda que la seguridad y la justicia no son metas que se alcanzan de la noche a la mañana, sino que requieren compromiso, transparencia y una coordinación efectiva. Si bien no podemos cambiar las decisiones del pasado, sí podemos aprender de ellas para construir un sistema que responda a las necesidades actuales y futuras. Entonces, en ese contexto, quiero invitar a todos a involucrarse en este cambio. Si exigimos un sistema de justicia transparente y coordenado, y si trabajamos para que nuestras instituciones operen bajo principios de equidad y de eficiencia, el futuro de la justicia en Guanajuato puede ser muy diferente. El hubiera aquí se convierte en una oportunidad para actuar con determinación hoy, asegurando que las próximas generaciones no tengan que hacer estos mismos ejercicios de autocrítica
o al menos sucedan de manera distinta. Claro, claro. Pues muchas gracias, Mauricio. Toda una cátedra. Esperemos que como ciudadanos, ¿verdad? No solamente veamos este episodio, aprendamos, tomemos acciones, sino que también lo compartamos para ir creando una mayor conciencia cívica, una mejor ciudadanía. Hablando de participación ciudadana, el modelo de que voy y voto y ahí terminó mi participación ciudadana se está quedando extremadamente corto. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, que como tú dices, puede ser en el seno de mi familia, en la empresa donde trabajo, en la comunidad, y probablemente fui testigo de algo que sucedió y que las personas involucradas a lo mejor no están tomando los pasos debidos y que podemos orientarlos, ¿no? Para que realmente se abran esos expedientes y aumente la probabilidad de que tengan una consecuencia esos delitos. Sin duda, Roberto. Muchas gracias. Y gracias a todos tus oyentes del Hubiera Si Existe por permitirme compartir el día de hoy esta reflexión. Y bueno, pues como bien comentas, trabajemos juntos porque transformar el sistema de justicia es una meta que solo podemos alcanzar como sociedad unida y comprometida. Perfecto. Pues muchas gracias y que pases un buen día. Hasta luego, Mauricio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.